tardes. Buenas tardes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Con mucha humildad vamos a pedirle al Señor que perdone nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Esta Santa Eucaristía la vamos a ofrecer por las familias Torres Mota, Mota Robles, Álvarez Mota, Mota Hernández, Esparza Soto, por los padres Horacio, Yordairo, Guillermo, por las personas que viven confundidas y en depresión, por Fabián Zúñiga y por el señor cura José de Jesús Ortiz Briano, familia Vázquez Zacarías, Martínez González, Sánchez Martínez, Eloísa Domínguez por sus necesidades, familia Ortiz Murillo, Sergio y Amelia, Wendy Gutiérrez, Anaí Gutiérrez, Paz, Miguel Aguilera y familia, el señor fotógrafo, Cruz Beatriz Colunga Millares, por nuestros hermanos enfermos, el señor cura Saúl Ortiz Briano, señora Lolita Briano, Lichita Ortiz Briano, Rubén Ortiz Briano, por todos los sacerdotes enfermos, por Juan José González Herrada, por nuestros hermanos difuntos, el señor Guadalupe Ortiz, Juan Manuel Arellano Sánchez, su 7º año luctuoso, Elvira Valdivia y Gonzalo Esparza Benítez. Oremos. Seguimos unidos en las intenciones del Santo Papa Francisco y de toda la Iglesia, sabiendo que sus días dicen, anuncian que son así pico para que este virus esté en lo máximo. Pero sobre ese pico está un Dios poderoso, que todo, con su aliento de vida, con todo, con ese amor que nos da, todo lo puede deshacer, todo lo deshace. Pidamos pues por todos los que sufren tristeza o angustia o temor por esa enfermedad, y pidámosle al Señor que así como ha venido ya la lluvia, se aleje este mal que nos aqueja.
Dios Todopoderoso, concede a quienes hemos conocido la gracia de la resurrección del Señor, resucitar por el amor del Espíritu Santo a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. Pedro recorría toda la región y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lida. Ahí encontró a un hombre llamado Eneas, que tenía ya 8 años de estar en cama paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y tiende tu cama. Eneas se levantó inmediatamente y todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón que lo vieron se convirtieron al Señor. Había en Jaffa entre los discípulos una mujer llamada Tabita, que significa Gacela, la cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosnas. En aquellos días cayó enferma y murió. Lavaron su cadáver y lo tendieron en una habitación del segundo piso. Como Lida estaba cerca de Jaffa, los discípulos, sabiendo que Pedro estaba allá, enviaron 2 hombres para suplicarle que fueran a Jaffa sin tardar. Pedro fue con ellos. Tan pronto como llegó, lo condujeron a la habitación del segundo piso. Allí lo rodearon todas las viudas llorando y mostrándole las túnicas y vestidos que Tabita les había hecho cuando aún vivía. Pedro mandó a salir a todos, se postró de rodillas y se puso a orar. Luego, dirigiéndose a la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó. Llamó a los fieles y a las viudas y se la entregó viva. Esto se supo por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Cantaré al Señor todo el bien que me ha hecho. Aleluya. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. A los ojos de Dios es muy penoso que mueran sus amigos. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?
Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabra de vida eterna. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los discípulos diferentes a los apóstoles. Los apóstoles, los 12 que Jesús había elegido para que estuviesen con él. Esa pequeña escuela, le vamos a nombrar así, esa pequeña escuela que Jesús formó porque el Padre Celestial le dio por amigos íntimos, por cercanos, esos 12, aunque él sabía quién no creía y quién lo habría de traicionar, dice el Evangelio de San Juan. Diferentes los discípulos a los apóstoles. Pero en medio de todo esto, las palabras de Simón Pedro. Cuando los discípulos escuchaban hablar a Jesús, cuando él anunciaba o predicaba, la palabra era esa: este modo de hablar de Jesús es intolerable. No lo admitían. El hijo de José, el carpintero, el hijo de María, la que hilaba, un pobretón de Jerusalén, de Nazaret. ¿Cómo es el que iba a ser el Mesías? O bien, ¿cómo es el que iba a hablar así? Sin embargo, Jesús, dándose cuenta de que los discípulos murmuran, no les reclama, no los reprende, solamente la palabra es esa. ¿Qué los escandaliza? ¿O de qué tanto platican? ¿Por qué se asustan? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? ¿Qué sería? ¿Este modo de hablar les escandaliza? Pues entonces, si quieren irse, váyanse. Cuando se fueron aquellos, Jesús se dirige a los 12. Si también ustedes me quieren dejar, háganlo. Jesús les ha dicho a ellos eso. También ustedes me quieren dejar. ¡Qué dolor de Jesús!
Qué tristeza. A veces ustedes y yo nos sentimos tristes porque los hijos no escuchan el consejo. Qué tristeza sienten o han de sentir los padres, o los hermanos, o los amigos. Qué tristeza sentirá Jesús cuando vio que algunos de los discípulos que ya andaban con él se escandalizaron, lo criticaron, les escandalizaba el modo de hablar y se comenzaron a ir. Sin embargo, Pedro siempre ha sido el más atrevido, el más atrabancado, el más decidido para hablar, el mayor de todos, tal vez. Por eso cuando Jesús les pregunta que si también ellos lo quieren dejar, Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos? Qué palabra tan más hermosa. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Toda la semana hemos venido escuchando el pan de vida. Señor, ¿a quién iremos? Tú eres el pan de vida. Ese pan ha bajado del cielo. Ese pan es el alimento. Ese pan es el sustento diario. Ese pan nos ha quitado, tal vez Pedro, aunque no se lo dice, pero tal vez Pedro pensó eso, les quitó el hambre, la sed, los temores, o simplemente les dio la paz, esa paz de la que habla Jesús. ¿Acaso ustedes también quieren dejarme? Señor, ¿a quién iremos? Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Pedro lo ha dicho. Aunque después comienza así como que Pedro un poquito a decirle: Señor, no queremos que te vayas, y en fin, y Jesús sí lo reprende y le dice: apártate de mí, Satanás. Pero por el momento Pedro ha acertado. Y Pedro le ha dicho que no hay más a dónde ni con quién ir que no sea con él. Ese Pedro es el mismo del que se habla en los Hechos de los Apóstoles. Las primeras comunidades cristianas, pasado algún tiempo de que Jesús se aparecía, pasado algún tiempo, esas comunidades cristianas comienzan a gozar de mucha paz en toda Judea. Es decir, en ese que creyeron, en ese que esperaron, en ese que murió, en ese que resucitó, en ese que se apareció y que les envía, porque luego los envía, pero no en su nombre propio de cada uno, sino en el nombre suyo, del Padre y llenos del Espíritu Santo. Pedro comienza a obrar milagros en el nombre de Jesús. Y así dice los Hechos de los Apóstoles. Esas comunidades cristianas gozaban de mucha paz en toda Judea, pero en Galilea y en Samaria, y sin embargo Pedro no se quedó en un solo lugar, sino que Pedro, como era la cabeza y es la cabeza de la Iglesia Universal, porque Jesús lo puso, entonces Pedro lo que hace, lleno del Espíritu Santo, recorre todas las regiones. Es maravilloso este milagro, este hecho entre tantos, ¿verdad? Al recorrer las ciudades, a todos los fieles que vivían en Lida, menciona el lugar. En esa pequeña ciudad, en Lida, se encuentra ya ese hombre, Eneas, paralítico, ya tiene 8 años en cama, no se puede levantar. Sin embargo, el Señor envía a Pedro ahí. Y lo envía precisamente, hermanos, porque saben que Pedro no lo va a hacer en nombre propio. Pedro le dice a Eneas: Jesucristo te da la salud. En ese Cristo que había creído, en ese Cristo al que le había dicho: ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, nosotros creemos que tú eres el Salvador. Ahora dice, no en nombre propio, yo quiero que en mi nombre recobre la salud, no, le dice Eneas: Jesucristo te da la salud, levántate y tiende tu cama, levántate y levanta tu cama. Es decir, no vuelvas a estar en ese pecado, en esa miseria, en esa frialdad. Levántate. Pero la palabra antes es esa: Jesucristo te da la salud. Jesucristo nos da la salud. Por eso, hermanos, lo digo con toda la fe y con toda la certeza, pero también tal vez por lo humano a fallar, pero con toda la certeza y la fe de que el Señor nos dirá: levántense de esa pandemia, de ese temor, de ese miedo. No tengan miedo, levántense. Y levanten también la cama, es decir, guarden el orden como se los piden, sean obedientes a lo que les dicen,
y después de ello, levántense, no tengan miedo, no se acobarden. Eneas se levanta inmediatamente. ¿Qué hacen los habitantes? Pues comienzan a darse cuenta y la voz comienza a transcurrir. El otro hecho es, aquella mujer ya se encontraba muerta, era una viuda. Y también de la misma manera, en Jaffa, dice la palabra, entre los discípulos, una mujer llamada Tabita, que significa Gacela, la cual hacía infinitas obras de caridad, murió. Levantan el cadáver, lo tienden y le piden a Pedro que vaya. ¿Qué es lo que hace Pedro? Déjeme solo con ella en la habitación. Y vuelve a hacer una escena maravillosa, un acto maravilloso de amor. Se pone a orar. Y en la oración vuelve a repetir las mismas palabras. De rodillas, solamente le dice, como le dijo a aquel enfermo que estaba en cama, levántate. Y le dice lo mismo, Tabitá, levántate. Porque el Señor quiere que despiertes. Abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó y Pedro la toma de la mano, es decir, en el nombre de Jesús. No hace muchos días que celebramos la Pascua, que Cristo resucitó, y Pedro y los discípulos siguen la obra de Jesús. Jesús es el pan de vida que ha bajado del cielo. ¿A dónde iremos? A ninguna parte más podemos ir que no tengamos todo, comenzando por la paz. Pues hermanos, yo los invito a que esa tarde, una vez más, reconociendo a Jesús como el pan de vida y a los discípulos enviados por el Señor, pues igual que en el nombre de Jesús lo dice, levántense, no tengan miedo. Que todos los sacerdotes digamos en el nombre de Jesús, no tengan miedo, levántense. Que en el nombre de Jesús todos los sacerdotes digamos, no hay temor, no hay angustia. Y que en el nombre de Jesús, llenos del Espíritu Santo, en el nombre de Dios, todos los sacerdotes digamos que este mal que nos aqueja se vaya, porque el alimento de vida está aquí y es el mismo Hijo de Dios. Así sea. Que así sea. Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor,
pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, Santo es el Señor, Dios del universo. llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José María, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu Hijo Guadalupe, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Padre, de todos nosotros, de todos tus hijos, necesitados de esa paz
pero sobre todo de ellos y de ellas que cuidan de los enfermos, para que los llenes de tu espíritu y les fortalezcas en su servicio. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos a Dios con la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Nos damos ese signo fraterno de paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Acerquémonos todos al altar, que es la mesa fraterna del amor, pues siempre que comemos de este pan, recordamos la Pascua de
Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes y les acompañe siempre. Y antes de decirles que una buena tarde, hoy la misa la ofrecimos por nuestro acólito, Fabián, que cumple 13 años y aquí sirviendo al Señor, para que en su casa pidan por él y le den un aplauso. Que pasen una buena noche. Buenas noches. Ruega